Hola, ¿qué tal? Estudiantes de grado noveno. Vamos a continuar con este proceso introductorio, buscando la posibilidad de realizar el acercamiento a los tres grandes filósofos de la antigua Grecia, de la filosofía clásica. Ya hemos hecho algunos abordajes sobre filosofistas y su relación que estos tuvieron para con Sócrates, su incidencia que también va a ser determinante para el pensamiento de Platón. Ahora vamos a centrar nuestra atención y nuestro estudio en Sócrates y vamos allí a indagar sobre su concepto que tiene de moral, sobre el concepto que tiene de hombre, es decir, de antropología, y sobre su perspectiva que tiene sobre política. Serán los tres pilares. Hay uno de más que es sobre su concepto que tiene de método filosófico, que en este caso es la mayéutica, que ya lo hemos venido trabajando desde la semana pasada. Seguramente se preguntarán ustedes, bueno, ¿quién es Sócrates? Ya desde la semana pasada hemos venido haciendo la introducción frente a unos elementos antes de este autor, y es que es de los máximos representantes de la filosofía griega junto a su discípulo Aristóteles y luego, perdón, a su discípulo Platón y luego al máximo también representante de la filosofía clásica que es Aristóteles. De modo que va a ser determinante su pensamiento puesto que le va a aportar gran parte al pensamiento occidental y al pensamiento oriental y va a influir en la filosofía escolástica. Como bien sabemos, determina el pensamiento de Santo Tomás, de San Agustín, de Guillermo de Ockham, y también va a sentar las bases fundamentales de la filosofía moderna, contemporánea y quizás latinoamericana. De modo que ellos los tres son grandes pensadores y que se pueden considerar como los padres de la filosofía. Quien estudia filosofía, quien es filósofo, conoce y maneja perfectamente estos tres autores, Sócrates, Platón y Aristóteles, creería que ya tiene unas bases fundamentales para lo que es la construcción del resto de pensamiento. De modo que Sócrates fue maestro de Platón y luego Platón fue maestro de Aristóteles y Sócrates por ser maestro de Platón va a determinar y va a influir de manera significativa en su pensamiento, en tanto que Platón piensa lo que piensa, escribe lo que escribe a partir de las grandes enseñanzas de su gran maestro Sócrates. Platón considera a Sócrates como el hombre más sabio, el hombre más santo de Grecia, ya que él es resultado, él es consecuencia de las buenas enseñanzas de su maestro. Algunos biógrafos consideran a Sócrates como un segundo Jesús desde la cristología, del hecho humano de Jesús, desde el hecho de la persona que fue como un ser histórico del siglo VII, un palestino, que también surgió en una familia muy humilde, hijo optativo de un carpintero como José, hijo de una madre como María, de una mujer humilde también, hija del Estado israelí. Entonces, Sócrates también hace parte de una familia muy humilde, hijo de una comadrona, señora que ayudaba a parir, ayudaba a dar luz a otras mamás, a otras mujeres embarazadas, a otras gestantes, y que esta función justamente de su madre va a ser determinante en su papel, en su ser y que hacer como filósofo. Padre, un humilde artesano que también hacía parte de las clases sociales más humildes de Grecia. De modo que a partir de este contexto, Sócrates va a ser muy determinante en la filosofía griega, puesto que no va a ser una figura privilegiada, una figura burocrática o aristocrática, la que se va a poner al tanto y al frente de
uno de sus grandes aportes como fue el intelectualismo moral o el método mayéutico, y asimismo su incidencia que éste le hace al conocimiento del hombre. Por otro lado, Sócrates centra su atención en su estudio nuevamente el comportamiento del hombre, es decir, en la moral, y allí sienta las bases para construir lo que hoy por hoy hace parte de los grandes sistemas o los grandes tratados de ética. Y también fue muy preocupado sobre cómo llevar al hombre para que éste lograra ser un hombre sabio, ser un hombre virtuoso y cómo éste pudiese buscar la verdad. Bien. Sócrates, al final de su vida, desafortunadamente muere envenenado, muere bebiendo la cicuta, puesto que fue acusado por los sofistas, fue acusado por su contexto político. Esto claramente es una incidencia política. Fue acusado por perjudicar, fue acusado por pervertir justamente a los jóvenes, sus discípulos, y entre ellos pues está el joven Platón. De modo que él, como amante de la democracia, eh, acepta la decisión de sus verdugos y de manera voluntaria bebe la cicuta y fallece a los 71 años, después de toda una vida productiva, una vida muy florecida en la academia. Sócrates no escribió nada, cada una de sus enseñanzas se las dejó a sus discípulos mediante la tradición oral, y a sus discípulos como Platón encargó de escribir en sus libros más conocidos como los diálogos cada una de las enseñanzas de su gran maestro, oficio que también desarrolló, que también hizo Jesús. En efecto, que tampoco escribió nada, sus enseñanzas fueron dadas a sus discípulos de manera oral, y estos a lo largo de la historia eh, lo fueron transmitiendo de manera oral y después lo transmitieron a través de la tradición escrita. De modo que encontramos ahí dos relaciones también interesantes, incluso por el mismo hecho de la muerte. Como método o metodología para adquirir el conocimiento, que es importante y es crucial en la filosofía socrática, tenemos la mayéutica, que ya la conocemos, y es un método que Sócrates crea para que sus discípulos y sus contradictores, como eran los sofistas, para que lograran caer en el error, quizá, de lo que aparentemente sabían, de lo que aparentemente creían saber. Pero más que eso, la finalidad de este método es llevar a sus discípulos a que hallen y a que conozcan la verdad. De modo que lo establecen tres puntos, en tres partes, que son: primero, la pregunta; segundo, la ironía; y tercero, la conclusión, la mayéutica. Como primer punto, la pregunta es sobre la idea que surja de algo, sobre cualquier situación o sobre cualquier problema específico. La ironía es el debate que se genera frente a la pregunta, es decir, la respuesta. Con esta respuesta quizá otra pregunta, y con esa pregunta otra respuesta, y con esa respuesta otra pregunta, así sucesivamente, hasta que se llegue a la respuesta o a la conclusión correcta, que es la mayéutica. En la ironía, Sócrates hace un llamado o hace una reflexión, y es que quizás sea sentir incomodidad o ansiedad a la hora de dar las respuestas, pues en las mismas preguntas el discípulo que quiere saber las cosas comete el error, comete la irrenancia de dar afirmaciones incorrectas, y en la medida que se le sigue preguntando y con las respuestas otra pregunta, este va pariendo, inspirado en su madre que era una partera, este va dando luz a nuevas ideas. Sócrates sostiene que el conocimiento lo tenemos todos los seres humanos de manera innata. Basta con hacernos preguntas, basta con confrontarnos, con interrogarnos, y en ese orden de ideas el conocimiento va a salir a la luz. Y por ende llegaremos a la conclusión correcta, que es la mayéutica, es decir,
hallar la verdad frente a las preguntas que nos hagamos. Continuando así con la propuesta moral de Sócrates, él hace un llamado de atención muy interesante y es que el ser humano debe tender toda su búsqueda a virtud, debe orientar su vida a la búsqueda de la felicidad y a la búsqueda de los valores. De modo que para Sócrates la preocupación enorme del hombre frente al conocimiento y frente a la moral es un pilar fundamental para él. Y sus escritos, bueno, sus enseñanzas, porque sus escritos los tiene de su discípulo Platón en los diálogos, van a estar como rodeados de antropología, de moral, mayéutica y algunos elementos de política. Y él define el concepto de moral o se conoce como un tratado del intelectualismo moral. Y es que el hombre es capaz de desarrollar conductas morales a partir del conocimiento que éste posee. Y en tanto que el intelecto o el desarrollo intelectual en el hombre es importante desde la visión. Y esta es la que lo lleva o la que lo conduce a la felicidad. Sócrates considera que el ser humano comete inmoralidades o comete errores o comete conductas amorales es a partir del desconocimiento de la misma. Es decir, por falta de un buen proceso activo, por falta de un buen proceso intelectual. Y él dice que no se pueden cometer errores, no se pueden cometer inmoralidades sabiendo de lo que se está haciendo. Él dice que nadie se equivoca queriendo. Quiere decir que si cometemos errores y cometemos inmoralidades, lo hacemos es a partir de la ignorancia de la misma. Y él concluye allí y es que todo el que comete errores, el que comete inmoralidades, es porque es un ignorante, es porque no sabe lo que está haciendo. Y el que comete errores, concluye él, dice que es un desgraciado, puesto que es un ignorante, no tiene conocimiento y por eso llega a ese tipo de comportamientos. De modo que en el concepto ético de él hace un llamado de atención para que el hombre gire en torno a la búsqueda del conocimiento y en él que establece con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo, es decir, la idea de lo bueno y la idea de lo malo, que en otras palabras es el fin último de la reflexión moral, ¿no? Y eh, esta reflexión que él hace sobre el comportamiento del hombre frente a las normas, dicen que deben llevarlo a la búsqueda de la felicidad. La existencia del hombre o el fin último de la existencia humana para él debe estar en torno a ser feliz. Y la felicidad se adquiere a partir de la búsqueda de las virtudes, a partir de la búsqueda de la perfección de las cosas. Y para ser perfecto, para buscar las virtudes y para hallarlas, justamente hay que ser un intelecto. De lo contrario, eh, seríamos ignorantes y por la ignorancia cometeríamos grandes errores. Y al cometer errores seríamos grandes desgraciados. Entonces, él sostiene que nadie se equivoca queriendo. Si cometemos un error es porque creíamos que lo que estábamos haciendo era correcto. Y él concluye, solamente sabiendo el concepto de justicia se puede ser justo, solamente sabiendo lo bueno se puede hacer el bien, solamente sabiendo el concepto del amor se puede amar, solamente sabiendo el concepto de ayuda, de solidaridad, de servicio se puede ser solidario, se puede ayudar, se puede ser virtuoso. Entonces, él define así el concepto de moral. Para él es una relación intelectual, puesto que es necesario saber el concepto para luego aplicarlo. De lo contrario, quizá estamos haciendo cosas que aparentemente sabemos que son justas o son buenas, pero resulta que estamos cometiendo todo lo contrario. En ese orden de ideas sobre el intelectualismo moral,
está conectado o está muy unido con el concepto de hombre, es decir, con la antropología. Y en una primera instancia, él la va a definir de una manera muy novedosa en su momento, ya que recordemos que a partir de Sócrates se rompe con un paradigma epistemológico, es decir, cómo se crea, cómo se hacía filosofía o cómo se hacía conocimiento, ya que los filósofos antes de Sócrates, sus antecesores, habían centrado en explicar la física, el origen del mundo, el cosmos, Estatal, Anaxímenes, Anaximandro, bueno. A partir de Sócrates, la filosofía recobra un nuevo sentido y es que se van a empezar a centrar en otros problemas. Tenemos aquel del hombre. Y él por primera vez va a dar un concepto muy interesante, y es que el hombre está compuesto de dos elementos, que son cuerpo y alma. Y este elemento va a ser crucial también para el pensamiento de Platón más adelante y luego el de Aristóteles. Pero bueno, cuerpo y alma, dos realidades, dos elementos, dos características, dos entes, que quizá parece ser muy obvio para nosotros, pero para su momento era algo muy novedoso. En cuanto al alma, dice que es una realidad que existe dentro de nosotros, pero que no se puede captar, que no se puede percibir a través de los sentidos, es decir, es una realidad metafísica, más allá de nuestra realidad, más allá de nuestras emociones. Y sabemos que está ahí, aunque no se puede ver, ni sentir, ni escuchar, ni palpar, pero está ahí. Además, agrega que el alma es una condición racional, es una condición abstracta dentro de la inteligencia del ser humano. A ver, chicos, el alma no se entiende en sentido espiritual como eh, lo hablarían luego los medievales en relación al hecho religioso y con el cristianismo. Que el alma, en términos de Sócrates, es una realidad racional, es una realidad intelectual. Es decir, que cabe dentro de lo que el ser humano es capaz de hacer con su opinión. Además, para él, el alma es importante puesto que ésta le permite al hombre decidir o ésta determine su conducta, es decir, su comportamiento. Que dicho en otras palabras, es la ética o la misma moral. De modo que antropología y intelectualismo moral son importantes para él porque están unidos. Miremos que en el orden de ideas, en lo dicho, pues estamos diciendo lo mismo. Y es que el alma es importante para el autor, puesto que esta es la que lo ayuda a conducir a la felicidad. Vemos que el alma, como hecho racional, como hecho intelectual, es la que le ayuda al hombre a conocer lo correcto y lo incorrecto. Y en ese orden de ideas lo ayuda a ser virtuoso. Si desconoce las cosas o las inmoralidades, lo ayuda o lo lleva a cometer errores. De modo que el alma como relación racional, como relación inteligible, conduce al hombre a que sea virtuoso y a que sea sabio, a que sea a que busque los valores, a que busque eh, la bondad, la justicia, en fin. Y es así como él define el concepto antropológico. El ser humano debe girar en torno a la búsqueda de la perfección de las cosas, debe girar en torno a la búsqueda de la felicidad. Y así reduce el concepto antropológico y el concepto del intelectualismo moral que desde atrás hemos venido hablando. Entonces, la ignorancia para Sócrates no es otra cosa que conducirlo a, a la desgracia. Y la ignorancia es una condición de desconocimiento de lo que aparentemente puede ser bueno o de lo que aparentemente puede ser malo. Y la felicidad, como fin último del concepto antropológico de Sócrates, es una realidad que está dentro de nosotros mismos. Sócrates tiene un principio que se llama conócete a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo quiere decir que está dentro de nosotros mismos, que lo que tenemos que hacer es ir en búsqueda de ella y descubrirla y ya eh, contextualizarla en cada una de las situaciones que así lo requieren. Para terminar, tenemos el concepto de política práctica y como les vengo insistiendo, Sócrates quiere establecer un prototipo o un modelo de hombre griego y entre esos está la búsqueda de la felicidad, está la búsqueda de la virtud, está la búsqueda de los valores, la búsqueda del sumo bien, de la suma bondad y justamente él coincide el concepto de gobernante de esa manera y para él quien es líder político, quien es gobernante,
debe ser un filósofo. Recordemos que en su contexto, él era filósofo, a su vez era un hombre sabio, era un hombre que completaba una serie de cualidades y virtudes, no solamente de sapiencia, sino también de principios, incluso de cualidades estéticas, como lo observamos acá en la obra del pensamiento. Anexo a eso, él considera al funcionario político como un hombre que es un prototipo de conducta moral, como un hombre que es un arquetipo de ejemplos de la sociedad. Por tanto, si el político ha de ser un hombre sabio, si ha de ser un hombre filósofo, es decir, un hombre que sea un ejemplo para la sociedad, de igual modo va a conducir y a llevar a esta a ese mismo fin. Yo me pregunto, ¿será que en nuestro país tenemos filósofos que gobiernan? O hemos tenido en la historia colombiana presidentes que han sido filósofos, hombres dedicados a la sabiduría, hombres dedicados a la virtud, hombres que destaquen por su comportamiento ético y moral superior, o todo lo contrario, tenemos hombres corruptos. Chicos, entonces los dejo con estas ideas de Sócrates, en tanto sus datos biográficos, sobre el concepto de la mayéutica, sobre el concepto que tiene del intelectualismo moral, es decir, sobre la búsqueda de la virtud, la búsqueda de la perfección de las cosas, el concepto de antropología, que él lo define como el hombre que tiene la búsqueda de la felicidad, y el concepto de política, y es que quienes han de gobernar han de ser hombres sabios y virtuosos. Invito a que consulten otras fuentes y a que indaguen más, profundicen sobre estos contenidos abordados. Nos encontramos en Zoom y allí espero que tengan dudas, que tengan preguntas, que tengan sugerencias sobre este proceso de aprendizaje, sobre el aporte de eso. Gracias.